la sesión 223, 224 y 225 se dan por aprobadas. El acta de la sesión 226 queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Presidente, se ha recibido un proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la denuncia anónima de los delitos tipificados en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 2. Proyecto iniciado en moción que modifica el Decreto Ley 2186 que aprueba la Ley Orgánica de Procedimientos de Expropiaciones en el sentido de permitir la recuperación del bien expropiado en caso de no cumplirse la finalidad del acto expropiatorio. 3. Proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal en materia de determinación de las penas aplicables a delitos contra la vida. 4. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la fecha en que el Presidente de la República da cuenta sobre el estado administrativo y político de la Nación. 5. Oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica a la Comisión de Constitución el rechazo a la solicitud de remisión del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, correspondiente al boletín 7543-12. 6. Oficio del Subsecretario de Justicia, mediante el cual remite informe trimestral de los resultados de gestión de la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia. 7. Oficio de la Directora Ejecutiva del Ministerio Público, mediante el cual remite información de la glosa números 3, 4 y 5, Ley de Presupuesto 2016, para esa institución al tercer trimestre del presente año. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, hoy día corresponde iniciar la discusión, en particular del proyecto que modifica la Ley 18.918, Orgánica y Constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de recibir en las comisiones de ambas cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento le corresponde intervenir. Bueno, esta moción la aprobamos ya en general y hay solamente una indicación bastante breve y que en el fondo significa que se le agregue la palabra público a la disposición del artículo 58 bis, de tal manera que quedaría: el Senado y la Cámara de Diputados establecerán en sus respectivos reglamentos las comisiones que recibirán en una o más audiencias públicas, le agregó, a aquellas personas que han sido propuestas para cargos en que una o ambas cámaras participan en su proceso de nombramiento. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. ¿Cómo que la reacción me suena extraña, ¿no es cierto? A ver, ¿ah? Porque lo que dice, le damos de nuevo, no sé si le pasa a ustedes. Pero ¿Audiencias públicas? Sí, como el reglamento de la Cámara tenemos la audiencia pública. Todas son públicas. Sí, claro. Por el principio de la publicidad, claro, todos los trámites de audiencia son públicos. Diputado Soto. Sí, yo diría que podría ser redundante lo de públicas, porque como bien dicen los colegas, es la regla general en materia de funcionamiento de comisiones. Las que son reservadas son algunas específicas o cuando hay un acuerdo especial. Podría ser redundante, pero a mí me parece que la redacción no es tan clara, toda vez que dice en la segunda parte del primer inciso, aquellas personas que han sido propuestas para cargos en que una o ambas cámaras participan en su proceso de nombramiento. Yo no sé si se pudiera entender que algunas autoridades, por ejemplo, del interior de las cámaras, pudiera ser también entendido erróneamente, porque ese no es el espíritu de esta ley, pero podría entenderse como que también se le aplica esta situación. Me refiero a algunos cargos como secretario de la mesa de la Cámara, cargos internos de las corporaciones, que también pudiera entenderse que debieran pasar por este tipo de comisiones con audiencias públicas. Yo entiendo que este proyecto tiene que ver con la designación de personas a las cuales, o de autoridades a las cuales la Constitución le asigna que el nombramiento se produzca por acuerdo de las cámaras respectivas, a veces del Senado, a veces de la Cámara, pero no autoridad interna. Y creo que la redacción pudiera de algún modo confundirse. Quizás podríamos buscar una redacción un poquito más clara en cuanto a que son autoridades cuyo nombramiento han sido dispuestos por la Constitución
y ley orgánica, no sé. Yo planteo más bien la dificultad y no tengo una solución, una redacción que proponer. Lo someto a discusión de la comisión. Gracias, pero lo que yo entiendo, en primer lugar habría que leer las otras disposiciones, ¿cierto?, que están establecidas en relación a la anterioridad al 58 bis para efecto de las audiencias. Eso fue una modificación que hicimos en relación a que antes solamente era el Senado el que recibía en audiencia y no la Cámara. Estoy casi seguro y que finalmente nosotros incorporamos que la Cámara también en algunos casos recibieran audiencia, pero son para situaciones de nombramiento de alguna autoridad externa a la Cámara, ¿no? Así lo que yo tengo, que recuerdo. Leamos las disposiciones anteriores. Secretario, iba a decir algo, perdón. No, pues, La disposición anterior o el del 58 bis. No, el 58 corresponde a la última disposición del capítulo relativo a las comisiones investigadoras. Esto propone una especie de título nuevo. ¿Sí? A ver. Porque aquí habla de audiencia propuesta para el cargo en que el Congreso Nacional participa en el proceso de designación. O sea, son autoridades en donde el Congreso designa, por ejemplo, algún consejero. Entonces ahí, claro, por eso dice designación. O sea, son algunas autoridades, qué sé yo, como algunos miembros del Consejero del Banco Central, miembros de la Corte, del Tribunal Constitucional. Entonces, no en todo, nunca había participado la Cámara en eso, ¿no? Profesor Meri, la Cámara no había participado. Pero antes de esta modificación. En lo vigente hay casos en los cuales Entonces aquí lo que establece es que procedimiento para eso. revisar en una o más audiencias. Y aquí está agregando público, lo que es discutible. Me gustaría escuchar la opinión del profesor Meri, ¿les parece o no? Yo creo que no voy a decir una cosa demasiado distinta a lo que está pensando el diputado Esquella. Hay cargos en los cuales la discusión se hace desde acá, puede ser de origen de la Cámara y puede... tengo la memoria, la hipótesis del Tribunal Constitucional, tengo también hipótesis de, no estoy seguro, pero me parece que representantes en el Consejo del Instituto de Derechos Humanos también. ¿Pero pasaría primero por acá o por el Senado? Por acá. Es que hay unos nombramientos que son propios del Senado y otros que pasan previamente por la Cámara y ya van al Senado. Pero hay situaciones en las cuales es posible dar cabida a que estas audiencias se desarrollen ante esta misma comisión. ¿Y qué opina usted No sé de si las la Academia audiencias Judicial. públicas cuando recién lo que hablábamos, que todas las audiencias tienen que ser públicas? ¿Por qué sí? ¿Secretario? ¿Qué tengo entendido A ver. en el Senado no tiene ese carácter de público? Aquí en el Senado no tendrían carácter público. Hay audiencias en el Senado que tienen carácter público, pero hay algunas que dicen relación, y no quiero acordarme en concreto del cargo porque eso va a llevar necesariamente a identificar a la persona, pero hubo una situación en la cual se pidieron explicaciones acerca de los antecedentes curriculares del candidato y en esa oportunidad, dado que podía existir algún cuestionamiento, no se quería que eso se transformara por sí mismo en una noticia o desacreditara a la persona que se había propuesto, se estimó necesario requerir explicaciones al interesado por la vía de una audiencia a la que se le dio el carácter de secreto. Por lo tanto, que las audiencias sean públicas, si bien es un ideal y es lo que mejor se espera, hay situaciones en las que se refería a requerimientos acerca de desempeños profesionales previos al nombramiento del interesado en el área del sector público, del sector privado, que después le iba a corresponder conocer en virtud del cargo que iba a nombrar. Muy bien. El diputado Rincón me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Objetivamente, hoy día la Ley Orgánica del Congreso Nacional no contempla ni audiencias ni el carácter de tales. Hay una tradición en el Senado en términos de dar publicidad a sus audiencias, aun cuando también ha habido algunas que se han realizado no con la total publicidad a lo mejor que se requeriría, pero más bien por un tema de tradición que por una norma que así lo contemple. Y en el caso de la Cámara de Diputados,
yo la verdad no recuerdo siquiera que exista una audiencia. Aquí hay nombramientos, el colega Meri ha señalado algunos, que han pasado básicamente por una propuesta de la mesa a la sala. Y así han sido históricamente. Una propuesta de la mesa de turno a la sala. Y por lo tanto, lo que ha hecho la Secretaría de la Corporación es el chequeo de los antecedentes formales. Porque si se exige tener el título de abogado, obviamente la mesa no va a presentar a alguien que no tiene el título de abogado para el cargo respectivo que debe proveer la Cámara de Diputados. Es cierto también que la Cámara de Diputados tiene una menor y bajísima participación respecto de ciertos nombramientos, que en general por lo demás están bastante restringidos al Congreso Nacional respecto a lo que fue, por ejemplo, la Constitución del 25, ¿ya? Donde hasta donde recuerdo hasta los embajadores pasaban por el Congreso. Pero la participación de la Cámara es bastante nimia y la del Congreso es bastante escasa, por cierto, con mayor preeminencia del Senado, que por esa mayor preeminencia es que por costumbre ha establecido estas audiencias que por su sola existencia se condicen con un carácter público y no privado o reservado, por el solo hecho de existir la audiencia. Pero en la Cámara esas nunca han existido. Yo no recuerdo, no sé si algún colega recordará, pero de los últimos, de hecho, nombramientos, como el mismo Instituto de Derechos Humanos, no recuerdo, sino la propuesta en la mesa a la sala. Y por lo tanto, el chequeo de los antecedentes formales por parte de la Secretaría, como ministro de Fe, del requisito y cumplimiento de los requisitos constitucionales o legales sobre el particular. En ese sentido, obviamente, el establecer con toda claridad que los reglamentos de las corporaciones deberán propiamente tal instalar esas audiencias con ese carácter público y deberán regularlo, creo que es un avance en función de los principios de publicidad y transparencia que están instalados en la Constitución Política, presidente. Diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. Yo creo que hay algunos elementos que se nos están mezclando, porque una cosa es lo público, que son los actos o resoluciones de los órganos del Estado, tal como lo dice el artículo 8º de la Constitución, y eso no está en duda. Y en ese mismo artículo se establecen las condiciones para que se pueda, cumpliendo ciertas características, se pueda declarar, digamos, algo como secreto. Entonces, partiendo de la base de que todos los actos, así como dentro de los cuales están, por cierto, las celebraciones de comisiones de algunas de las ramas del Congreso Nacional, por cierto que eso no está en duda. Otra cosa es que sean con la asistencia de público, y ahí es en donde nosotros tenemos una regla distinta entre la Cámara y el Senado. El Senado lo que hace es seguir al pie de la letra lo que dice la ley orgánica, que son efectivamente, o sea, la regla general es que son sin asistencia de público. En la Cámara de Diputados, yo no recuerdo si cada comisión lo hace al inicio de cuando se constituye la comisión, digo, para una nueva legislatura, que cambia, digamos, la regla general para todas las sesiones en adelante y dice exactamente lo contrario, que es que las sesiones serán con la libre asistencia del público, salvo se acuerde lo contrario, se acordara, digamos, lo contrario. En el Senado no ha modificado eso. Y ellos, para permitir que ingrese el público, tienen que adoptarlo en cada una de las sesiones. Ninguno de esos temas pone en duda de que el contenido que se ventile en esas comisiones sea de acceso público. Entonces, acá es donde uno podría decir, volviendo al proyecto de ley, quizás la indicación es un poco redundante, porque basta con que diga audiencia para que se entienda que sea pública. Yo no creo que haya problemas en apoyar la indicación, salvo que alguien pudiera colgarse el día de mañana con eso que esté vigente, que diga, mire, acá la ley está distinguiendo, está diciendo que es una audiencia pública, a contrario sensu, en todos los términos en que la misma ley la señala simplemente como audiencia, podría dar paso, digamos, a una interpretación de que aquella no es de contenido público. Entonces, ahí es en donde uno dice, bueno, mejor no ponerse tan redundante y simplemente seguir, digamos, la regla general. Ese es el comentario. Y lo otro, que si es que uno perseverara con la indicación,
por mucho que diga audiencia pública, yo no veo dificultad alguna para contradecir lo que la misma Constitución dice, que en ciertos casos y reuniendo ciertas condiciones se pueda decretar como reservado algo. Y eso seguiría, digamos, seguiría vigente sin ningún problema, por mucho que acogiéramos la indicación. Esa es mi opinión. Bien, Toma, lo el tenéis marcado ahí. diputado Rincón tiene la palabra. Yo sí creo conveniente mantener el proyecto original como audiencia, porque la experiencia nos indica que lo que hoy día es de un trámite en general bastante exento o ajeno al conflicto, no siempre va a ser así. Y podría ser perfectamente que en el futuro un X nombramiento y una X propuesta pudiera no estar tan ajena a la discusión pública o a un conflicto. Y dado que la potestad no va a modificarse ni en lo inmediato ni en lo mediato respecto de erradicar ciertos y muy pocos, repito, muy pocos nombramientos en las cámaras, creo que lo bueno es que se mantenga el carácter de audiencia solamente, porque su sola existencia es lo que avala el que se genera un proceso de conocimiento con mayor transparencia e información, y no un simple examen formal de requisitos curriculares, por así decirlo, que es lo que ocurre hoy día. Y es una previa a la sala, y creo que con eso es suficiente, más que el colocarle una palabra que, claro, en el contexto de la supremacía de la norma constitucional, la explicación que señala el colega Esquella es evidente. En el contexto de la supremacía constitucional, nada obsta aún para declarar la respectiva reserva, pero ¿para qué establecer un mayor potencial de conflicto el día de mañana? Porque uno legisla hacia el futuro, cuando el paso que estamos dando es algo que no existe. Hoy día no hay audiencia en esta corporación, y en el Senado se hacen por tradición, por historia, pero tampoco está en su reglamento. El solo hecho de instalar como una instancia y una institución, por lo tanto, del procedimiento esto, es un paso sustantivo. Pero el que puede estar el día de mañana controvertido si es que debe ser o no público, es que si debe o no darse acceso al público y todas las connotaciones que ello implica la discusión a partir de la palabra pública, creo que es necesario ahorrárselo, porque la clave es si exista o no esta instancia previa a la sala, pero no por tradición o costumbre, sino debidamente regulada, instalada, y por lo tanto como una obligación del legislador cuando en los pocos, repito, poco, porque está muy restringido el tema de los nombramientos a las cámaras, les corresponde hacer uso de esa obligación y de ese mandato. Bien. Bueno, la verdad de las cosas que yo quisiera que aclaráramos lo siguiente, porque en el fondo esto es una modificación, ¿no es cierto?, a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, donde en el fondo trata de distintas materias como las comisiones especiales investigadoras, ¿no es cierto?, como referió a los tratados internacionales, como la tramitación de las acusaciones constitucionales, como la tramitación a las observaciones o vetos del presidente de la República. Entonces, lo que yo veo es que allí, dentro de estas disposiciones, después de los 57 y 58, agrega un 58 bis para estas audiencias. O sea, no es que en el fondo estemos en algún texto en donde se esté hablando ya de las audiencias de una manera. Entonces, claro, por eso que te digo. Entonces, en el fondo, este proyecto de ley establece audiencia. Acá en la ley orgánica no está meridianamente claro que todas las audiencias de esa naturaleza sean públicas. Distinto es que nosotros en el reglamento, si establecemos que sean públicas las audiencias, pero la ley orgánica constitucional no está claro, no está determinado meridianamente. Entonces, por eso que yo creo que la ley orgánica constitucional establece esta audiencia para poder, diríamos, recibir información sobre las personas que tenemos que nombrar en distintos cargos, pero esas audiencias no la establecen como públicas. Entonces la indicación es que sean públicas esas audiencias que vamos a nosotros a insertar como un 58 bis y como un capítulo especial para efectos de estas audiencias relativas al nombramiento de estas personas.
Así entiendo. O sea, así lo entiendo yo. No es porque de pronto a lo mejor nosotros nos recordamos a cómo son las distintas comisiones y audiencias que nosotros tenemos normalmente, pero producto del reglamento. Que esas son públicas, pero en la ley orgánica no está hablando tanto de eso. No sé, diputado, ¿qué ella va a ir aclarando esto? Sí, una sola pregunta. En este caso, ¿sí es relevante el hecho de que todos entendamos lo mismo o no? Porque si es que todos efectivamente entendemos que es redundante el ponerle el apellido de público, no hay problema, seguramente lo va a decir así el informe, fue una votación unánime y muy bien. Ahora, si no lo entendimos todos así, yo preferiría aceptar la indicación y que sea redundante, pese a que podría generar problemas a futuro. Pero no sería grato de que la interpretación fuera de que alguien en esta discusión trató de que no fuera, digamos, de acceso al público. No sé si me explico. Sí, yo creo que soy de esa idea, diputado Soto. Y qué lástima que no esté el autor para haberlo felicitado. Bueno, yo entiendo, presidente, que para definir lo que el concepto de público en el contexto de las audiencias que se hacen o en las comisiones de la Cámara como en el Senado, tiene que ver con lo opuesto a reservado. Lo reservado sería lo contrario y por lo tanto lo que no podría utilizarse son comisiones o sesiones reservadas para resolver estos temas. Ahora, la publicidad va a depender de las condiciones en que opera el Senado y la Cámara. Entiendo que no son idénticas, exactamente iguales. Nosotros tenemos publicidad completa, permitiendo en general que pueda asistir cualquiera persona que se registre. Tenemos prensa radial, tenemos también imágenes. El Senado no es lo mismo, parece, y quizá ahí valdría la pena, digamos, que por ese solo hecho que tengamos la expresión pública, para obligarlo a ellos a tomar las medidas que correspondan, sobre todo porque son ellos, y no tanto nosotros, los que participan en el nombramiento de autoridades. Y muchas veces se hacen ni siquiera sin que exista algún registro audiovisual, que es muy relevante en estos casos. Yo en ese sentido, para objeto de impulsar una mayor transparencia en las decisiones que se toman en las comisiones del Senado, es que yo estaría por la situación o por la posición de que se mantenga la expresión pública. Bueno, yo quería insistir en que en realidad yo creo que es mejor ponerlo, aunque sea redundante, como dicen algunos de ustedes, pero además insistir que es un capítulo de la ley orgánica del Congreso, que es distinto a que nosotros nos remitamos a el reglamento mismo que nosotros utilizamos en la Cámara, donde establecemos la publicidad de todas las comisiones, pero esto estableciéndose en la ley orgánica en que no se habla nada de eso. Y por eso, aunque además no aparezca como redundante, yo creo que es bueno ponerlo como público. Profesor Meri. No sé si es un atrevimiento, señor presidente, decir cosas que pueden ser probablemente no concordar con lo que usted acaba de decir, pero está tomando nota y particularmente a propósito de la intervención del diputado señor Soto, me llamó la atención una cosa que me gustaría dar vuelta. A ver, primero, del texto propuesto del 58 bis aparece que esta es una obligación impuesta por la ley a las cámaras a través del deber de dictar reglamentos para procurar esto. Y la finalidad de esto es justamente materializar el principio de publicidad. Sí, 58 bis, sí. Está en el 50, claro. Segundo, no se reglamenta en la norma propuesta las consecuencias, o sea, una prohibición de recibir en audiencias privadas o en entrevistas privadas a las personas que manifiestan interés en ser candidatos, que es una cosa que, digamos, en la vida real ocurre. Cualquiera que quiere aspirar a un cargo en el cual tiene interés, obviamente va a hacer manifestar ese interés y querrá que los indicados o los llamados por la ley a adoptar una decisión en comisión o en sala, adoptan una decisión en ese sentido, que hay experiencias del año pasado que fueron bastante polémicas en ese sentido, que por educación no vamos a mencionar. No se reglamentan las consecuencias en la norma propuesta de la inconcurrencia del candidato, porque aquí se dice se harán la audiencia, pero ¿qué pasa si es que algún candidato considera que es hasta desdoroso? Estoy pensando en términos anteriores, justamente, esa es la principal consecuencia, pero ¿o qué pasa si es que una persona es nombrada pese a no concurrir a la audiencia que fue convocada? O sea, adolecería algún vicio que permita la invalidación, se ha emitido un trámite. Si a todo esto agregamos, además, que la audiencia sea pública, quiere decir que quizá con la mejor de las intenciones
se están agregando requisitos que están destinados a dar publicidad a algo que es en esencia público, porque el trabajo parlamentario en salas o comisiones es en esencia público y la reserva tiene solamente cabida de manera excepcional, de tal manera que más que una redundancia, una cuestión de estilo, es quizá los cuidados del sacristán matan al señor cura al pretender llegar a ese punto. Ahora, me llamó la atención y por eso tomé nota de la intervención del diputado señor Soto cuando habla de lo que a las comisiones corresponde resolver. En definitiva, la finalidad de la audiencia no es resolver, la finalidad de la audiencia es escuchar. Audiencia es oír a otro y fíjese que en ese sentido es bastante extraño el inciso segundo de la norma propuesta cuando dice que se la requerirán, los integrantes podrán requerir antecedentes. ¿A quién? Al candidato, a quien lo propone, a la comunidad organizada, a los que van a decir cosas a favor o en contra del candidato. Hay procesos de nombramiento, uno tiene en la mente el derecho norteamericano, el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema, pasan meses, son intercambios de opiniones en la prensa, el candidato hace numerosas presentaciones ante las comisiones competentes del Senado, y quizás aquí podría haber alguna precisión en ese sentido, pero el agregar que sea pública, algo que es en esencia público, es un agregado que viene bastante, que merece alguna observación de ese tipo. En ese sentido, nos parece que no solamente es redundante, sino hasta contraproducente decir que las audiencias públicas serán públicas. Porque finalmente puede, al establecerse el deber de que sean públicas, se pierde la posibilidad, como se hizo el nombramiento que olvidamos hace un rato, de requerir probablemente explicaciones que en una audiencia pública el candidato no está en condiciones de proporcionar sin renunciar gravemente a, puede ser al secreto de sus actuaciones profesionales pasadas, a explicar una serie de situaciones personales o compromisos profesionales que puede ser complicado dar a la explicación generalizada sin discriminar, que es una materia sobre la cual igual va a existir informe, que va a ser puesta en conocimiento, quizá no con toda la publicidad que tiene una gestión de esta clase, pero hay situaciones en las cuales, pongamos una hipótesis, por ejemplo, que la persona hubiera sufrido alguna enfermedad psicológica que permitiera dudar de su idoneidad para el cargo de la cual se ha recuperado. Es posible que exigir jurídicamente a ese candidato que explique un ámbito tan recóndito y tan reservado a su vida privada como es su salud o la integridad de su salud psicológica como condición para acceder a un cargo, es una cuestión que si bien merece ser conocida por los que van a tomar la decisión, probablemente la divulgación pública plena de esta circunstancia puede ser no solamente desdorosa para el candidato, sino también bien agraviante. A eso me quería referir. El diputado Rincón me había pedido la palabra, ¿no? No, antes me la había pedido usted. No, yo insisto en el punto, las audiencias son en esencia públicas, esa es su definición. Aquí estamos instalando audiencia, esa es la clave del proyecto. De hecho, el proyecto no traía esta indicación, o sea, los autores de este proyecto no contemplaban esa palabra que termina, a mi juicio, generando una discusión que no tendríamos por qué tener, porque además el texto debe ser armonioso con la Constitución y tiene que estar total y absolutamente supeditado a la Constitución. Ahora, obvio, no porque le agreguemos la palabra pública no va a estar supeditado a la Constitución, pero con mayor razón queda supeditado a la Constitución y en estricta coherencia con el texto constitucional, desde el minuto que la esencia de la audiencia es que es de carácter público, pero nada obsta a que por determinadas razones o consideraciones pueda eventualmente ser incluso de carácter privado o reservado. Pensando un poco más, la historia de los poquísimos nombramientos de la Cámara de Diputados, porque ojo, el Senado es el que ha tenido mayor publicidad, el Senado sí hace audiencia, nosotros no hacemos.
Nosotros no hacemos audiencia. El Senado sí la hace. No es por defender a los senadores, pero ellos sí hacen audiencia. Y con bastante cobertura informativa y mediática. Nosotros no la hacemos, así que el mayor paso va a ser para la Cámara. Y si uno va a la revisión de los poquísimos nombramientos que nosotros hacemos, es una conversación tras bambalinas de chequeo por la Secretaría, de los requisitos formales, curriculares que la Constitución o la ley establecen, y de propuesta a la mesa para un sí o un no, cuyo sí ya está previamente garantizado por la sala, por lo tanto no hay ningún tipo de discusión sobre el tema. Con audiencias, a lo menos debemos anticipar que es perfectamente posible que no exista un candidato o candidata, sino que más de uno de ellos o ellas para ser examinados en esa instancia, donde solo uno va a ser aprobado y otros no. Porque la historia de la Cámara, que ha sido, repito, sin audiencia, ha sido de conversación tras bambalinas para proponer un nombre prácticamente consensuado o unánimemente aceptado por la sala. Si así ha sido. Entonces, si vamos a dar este paso, donde el mayor paso lo da la Cámara, porque, repito, el Senado sí ha tenido esta audiencia, en los poquísimos nombramientos que a la Cámara le toca, el instalar la posibilidad de que el día de mañana, por la palabra pública, se llegue a cuestionar, como bien dice el colega Meri, el proceso mismo de algo que en esencia, por haber audiencia, es público, porque no existen en la Cámara las audiencias privadas, pero haciéndolo totalmente armonioso con el texto constitucional frente al ejemplo que él ha puesto o que yo he dado. Yo creo que el texto en sí, como venía o como viene, porque no viene al Senado, sino como ha sido propuesto por los diputados mocionantes, se basta a sí mismo y obviamente no creo que la palabra pública le esté aportando en nada al proyecto mismo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cristian Monkever. Para dejar dada mi opinión, yo creo que está bien el proyecto y leyéndolo aporta. Y lo que sí, la indicación yo no me sumaría a ella. Creo que nosotros, a la indicación no me sumaría a ella. Yo creo, presidente, que nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en los últimos 8 años desde el punto de vista legislativo de instalar la lógica de la transparencia, de la publicidad, con norma expresa y siendo la regla general. Entonces, generar una norma especial para este caso, como dice el diputado Rincón, que diga relación con que acá sí tienen que ser públicas, y ya entramos en confusión con el título, porque el título dice audiencia, entonces también habría que ponerle arriba audiencia pública. Mire, yo creo que es una redundancia, no tiene mucho sentido. Yo insistiría en aprobar esta norma, me parece bien, razonable, que las dos cámaras tomen conocimiento del proceso de nombramiento y que tengamos la posibilidad, de acuerdo a lo que los reglamentos determinen, a qué comisión va a ir a dar, pero insistir en la lógica de la publicidad, mire, no tiene mucho sentido, vamos a enredar más las cosas. Yo prefiero que quede bien instalado en el informe, al menos en mi opinión, que quede bien instalado en el informe de que la publicidad es la regla general, que forma parte de la normativa que hemos ido avanzando con toda la legislación que hemos hecho los últimos 8 o 10 años, y que esta indicación la rechazamos por redundante, no porque buscáramos otra fórmula. Diputado Esquella. Bueno, yo creo que ahora, ¿podríamos someter a votación o hay alguna opinión nuevamente que darse? Diputado Esquella. Una última cosa, me da la impresión que Osvaldo Andrade, que es el diputado que presenta la indicación, y el diputado que presenta el proyecto, pone la palabra pública no por convencimiento personal, sino que porque fue un poco lo que discutimos la vez que tratamos esta materia. Empezamos a discutir sobre la necesidad o no, un poco lo que se ha dado hoy día. Y él dice, bueno, no tengo ningún problema en, si es que ustedes estiman pertinente, agregar la palabra pública. Ahora hemos profundizado más sobre lo mismo y me da la impresión que estamos llegando a la convicción de que podría eventualmente generar más elementos perjudiciales que lo que pretendía, digamos, instalando algo que ya está totalmente abordado por la regla general. Así que desde ese punto de vista yo creo que va a estar absteniéndose nomás en la indicación y aprobando el proyecto para sacarlo adelante. Presidente. Diputada. Perdón, y una última cosa. Para quienes preguntaban cuáles son los nombramientos que tenemos acá en la Cámara, que digo no en el texto,
son 2 miembros del Tribunal Constitucional, 2 miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2 miembros de la Comisión Resolutoria de Asignaciones Parlamentarias, 2 miembros del Comité de Auditorías Parlamentarias y un par más de instituciones que la verdad yo no conocía y no me ha tocado participar en esa. Lo que quise decir es que no hace mucho tiempo que se incorporó eso. No hace mucho tiempo. No. Los tribunales, los ministros del Tribunal Constitucional están desde mucho tiempo. Por lo menos 2005, mínimo. Eso sí, pero lo otro está relativamente reciente, 2 años, ahora no sé. Y las veces que nos han tocado, la verdad es que pasan bien un poco lo que decía el diputado Rincón. Casi que los dicen en la cuenta y se aprueban y claro, entonces esto va a venir a aportar algo más acá que en el Senado. Diputada Marisol Turres, tiene la palabra. No, presidente, solo agregar algo señalaba uno de los diputados que me precedió en el uso de la palabra, que si se crea un título para esto y se habla de audiencia y después hablamos de audiencias públicas, habría que partir definiendo que existen audiencias públicas y privadas, secretas, reservadas, como se les quiera llamar, porque si no, no tiene ni un sentido especificar que este tipo de audiencia va a ser pública si no existe otro. O sea, estamos hablando exclusivamente de esta. Entonces, quedaría algo como bastante sin sentido. Si estamos hablando de audiencias, sigamos hablando de audiencias en el artículo que constituye este título en la ley, pero si no, uno tiene que entrar típico de los abogados y recordemos bien cuando estudiábamos, pues hablábamos de lo general y nos íbamos al lado particular y distinguíamos entre uno y otro tipo de la institución que fuera. Entonces, si hablamos de audiencias, sigamos con el mismo lenguaje, pero no creo que tenga mucho sentido entrar a hablar de audiencias públicas como si hubiera otro tipo de audiencias para estos otros efectos. Bueno, yo creo que hay un cierto consenso dejarlo tal como originalmente está en el proyecto y suprimir la palabra pública, ¿les parece? Ahora, a mí me suena mal la redacción porque se repite en una o más audiencias con una o más ambas cámaras. El Senado y la Cámara de Diputados establecerán sus respectivos reglamentos de las comisiones que recibirán en una o más audiencias aquellas personas que han sido propuestas para cargo en una o ambas cámaras. En que el Congreso participe, yo pondría su nombramiento. En audiencias podría ser, ¿cierto? Porque audiencias son una o más. Porque para que no... Audiencias son más de una. Por eso que digo, en audiencias, eso es lo que digo. Entonces, ¿para qué decir una nomás? En audiencias. No sé, creo yo, ¿no? Porque... Lo obligaría a tener más de una. Claro. Está bien en una o más audiencias. Pero presidente, igual vamos a dejar también el concepto de una o ambas cámaras. Eso es lo que me suena mal, pero bueno. Sí, porque no... Yo hablaría del Congreso en general y la ley cámaras. después... Bueno, dejémoslo, no, yo creo que no nos compliquemos tanto. Y dejémoslo como está, Pelín. ¿Ah? Es que el Congreso... sería fijar derechamente la comisión que va a recibir la audiencia. Ya me estoy pensando en cuál, que es la única que hace el reglamento ahora. O la cámara que corresponde, algo la así, cámara pero no que... poner una o ambas cámaras. Aquellas personas que han sido propuestas para cargo en la cámara pertinente. Así es. O en la cámara, claro, la cámara pertinente, no sé. O en la cámara respectiva, no sé. Una o ambas es porque que hay alguna la única alternativa es cuando nosotros no estamos solos, siempre estamos con el Senado. Y en cambio hay muchos nombramientos que son solo el Senado. Sí, son claro. Por eso es la distinción. No, la de arriba está bien, sí, es porque... Sí, no, era la redacción nomás. Sí, bueno. ¿Ah? Ponerle reglamento sería para cargos en que una o ambas participan en el proceso, pues ya está nombrado arriba el Senado y la Cámara de Diputados. Claro. Una o ambas participan en su proceso de nombramiento. Ambos, No, porque es una el o ambas, y la, no es porque el está Senado ya y la está definido, porque Cámara. no hay puntos seguidos ni coma, es una coma, ¿no? Sí, en que uno o ambos. Para cargo en que cualquiera de ellas participa en su proceso Claro. de nombramiento. No, todavía una o ambas, pero no, la Cámara ya está Sí, repetido ya. suena muy Lo dijiste al redundante. principio. Aquellas personas que han sido propuestas para cargos... Claro, no, el Senado y la Cámara de Diputados establecerán en su respectivo reglamento las comisiones que tengan una o más audiencias, aquellas personas que han sido propuestas para cargo en que una o ambas participan. Pero no, una Que o uno o ambas participan. Lo eliminamos. La cámara puede eliminar. Es la redacción está mala. Sí, a ver,
Dijimos que era bien simple esto, ¿no? Parece que nos enredamos en la redacción. Ya, propongamos algo o lo dejamos tal cual. Ya lo público ya quedó fuera. Votemos la indicación, primero Ya, votemos la indicación entonces primero, ya. No, votar la indicación original. En la ley orgánica no. Espérate, denle la palabra aquí. A ver, el secretario la palabra o el prosecretario. Hay un caso en que el Congreso Nacional participa en la designación del presidente de la República en caso de vacancia. ¿Qué cosa? No es cierto. No se escucha. Muchas gracias, señor presidente. Me acabo de acordar el caso de vacancia del cargo de presidente de la República, en que participa el Congreso Nacional. La pregunta va a ser, bueno, esta norma, ¿aplica o no aplica? La última parte del periodo. ¿Esto apito de qué? ¿Algún problema con lo de él? No, la pregunta que va a surgir es, bueno, esta norma se va a aplicar en buena cuenta la persona que el Congreso Nacional vaya a designar. Hago la observación nada más. Tú dices que no estaría incluido acá. No, al contrario. Van a... Ese candidato debe ser Lo que desearía es ser claro en que si no se dice expresamente, si no se toma expresamente una decisión a favor o en contra, a lo futuro vaya a saber uno si alguna vez esto ocurre, pero se va a plantear cuestión. ¿En qué sentido? Que el candidato a presidente de la República dispuesto por el Congreso Nacional tiene que pasar por este trámite en comisiones. Pero mínimo. Pero mínimo. Ah, Si uno pide que esté el de comité de auditorías, ¿cómo no va a estar el que va a presidir el país? Yo creo, ¿no? Claro, porque sin esto hoy día sería una conversación de pasillo para poder ir a la sala con un chequeo de edad. Eso es todo lo que haría el secretario de la corporación. Tendría que hacer un chequeo de edad y de ciudadanía, nada más, formal, por requisito de elegibilidad, presidente. para que vaya a la sala. Esa es la ciudadanía. Ya, ¿les parece que llevemos votación? Porque yo creo que las cosas se nos están complejizando. Bien, Ya. votemos Presidente, por favor. En votación la indicación del diputado Andrade. Está Sí, aprobado en sí. general en la sesión del 28 de septiembre. Ya. Diputado Gutiérrez. A favor. Estamos votando la indicación, La indicación. que agrega la Vamos, expresión que le pública. Estamos en contra de la indicación. Sí. Sí, Ya. Si le parece. ¿Perdón? sí. Por unanimidad se le parece, presidente. Ya, si le parece por unanimidad, todo Perdón. rechazado por unanimidad. Ya, rechazado por. Ok. Entonces en votación el artículo, los mismos términos aprobados. Sí, dejémoslo unánime. Ya. Ya. Diputado El diputado informante. Andrade. Oye, y el presidente. No, yo tengo dos proyectos seguidos. Diputado Soto. Presidente, oiga, Informante el presidente, diputado Soto. Presidente, Ok. ¿cuándo? Muy aprobado. Presidente, Diputado Monkever tiene la palabra. ¿por qué no vuelve a la sana norma que teníamos de ir turnando los informes? De acuerdo, el secretario es el que tendría que estarme ¿Se diciendo. acuerda que nosotros teníamos una norma que se iban Sí. rotando, iba uno? De acuerdo, Ok. Bueno, de acuerdo. Para que informen todo, yo he visto al diputado Esquella que no informa nada hace mucho tiempo. No, yo no he informado nunca. Tampoco, imagínese, el diputado Gutiérrez Lo lleva vamos a 3 años. revisar. no, pero ahora es que en la sala creo que tenemos dos proyectos que he ingresado últimamente. No hemos ingresado los proyectos a la sala. No, pero- Dos. Ah, no, estamos bien. No, pero que el secretario o la secretaría nos ayude. Y... Ya, la Vamos a revisar- secretaría vamos A revisar el a listado. ir haciendo el turno. ¿Les parece? Yo voto por el señor Meri que informe algún proyecto. Bien. Habiéndose cumplido. Habiéndose cumplido con el objeto, se levanta la comisión, la sesión. Ya no sé.